Buen día mundo, buen día viajeros, saludos desde una ciudad la cual es conocida como la Rosa del Norte, una ciudad la cual está rodeada de templos, pagodas y naturaleza. No me dejen solo porque aquí comienza nuestro recorrido por Chiang Mai, Tailandia. Cinco cosas que debes saber sobre Chiang Mai. La moneda oficial es el baht. La mejor época para visitar el lugar es entre noviembre y febrero. Un plato típico, el khao soi. En Thai diremos Savadika para saludar y despedirnos y Kapunka para dar las gracias. Llego al norte de Tailandia para conocer Chiang Mai, o más bien conocida como la Rosa del Norte, la ciudad más grande y el principal centro cultural del norte de este país, ya que he oído hablar de un templo dorado en la cima de una montaña y mi objetivo es llegar a él y conocerlo. Mi visita comienza dentro del casco antiguo, el cual está rodeado de una muy antigua muralla. Hace más de un siglo, alrededor del 1900, la ciudad de Chiang Mai estaba rodeada de extensos arrozales, como todas las pequeñas aldeas dispersas alrededor de las llanuras del reino y el amplio valle del río Ping. Pero las ciudades grandes como Chiang Mai y Chiang Rai, la cual visitaremos en el próximo capítulo, tenían fosos y altos muros de piedra como protección de los antiguos ataques birmanos y siameses. Hoy día, esta inmensa muralla es el límite entre la ciudad nueva y la ciudad antigua, lugar de gran concentración de templos que no debes perderte si visitas este lugar. Mi primer parada dentro de la ciudad amurallada es el muy conocido y visitado Wat Chedi Luang. Ubicado en pleno centro de la mágica ciudad de Chiang Mai, el templo Wat Chedi Luang es uno de los más importantes de Tailandia y uno de los más venerados. Su origen data del siglo XIV y XV, cuando se construyó para albergar las cenizas del padre del rey. Convirtiéndose en uno de los símbolos del país, el Wat Chedi Luang, que significa en nuestro idioma Templo de la Gran Estupa, tuvo el gran honor durante mucho tiempo de albergar en su interior la imagen del Buda Esmeralda, el gran emblema e icono de Siam, el cual hoy día se encuentra en la ciudad de Bangkok dentro del Gran Palacio. Con una altura de más de 80 metros en su momento de gloria, su aspecto actual no llega a los 40 metros debido a los daños sufridos durante un terremoto que asoló parcialmente la estructura del templo en el año 1945. Pero no fue hasta 1991 que se decidió reconstruirlo parcialmente. Hasta hoy día permanece deteriorado, pero gracias a las reparaciones se destaca la arquitectura típica del norte de Tailandia. Subiendo las escaleras del templo se accede a 4 grandes puertas, una por cada punto cardinal, en la que podemos ver diferentes estatuas de Buda.
Su aspecto deteriorado le da un toque más místico y nos traslada durante unos momentos a episodios remotos de las guerras entre tailandeses y birmanos. Por otro lado, podemos ver algunos laterales de la fachada del templo están decorados con la mitad del cuerpo de un elefante, animal siempre relacionado con el pueblo tailandés. Dejando el Wat Chediluan detrás, mis pasos me llevan a mi próximo destino, el Wat Suan Doc. Construido en el 1370 en un jardín de flores que había dentro de un asentamiento al agua, el Wat Suan Doc está situado al oeste de la ciudad antigua, un poco alejado del centro y fuera de la zona amurallada. Una vez dentro del recinto encontramos la sala principal, la cual fue construida en el 1932. En su interior hay un doble altar en el que se puede apreciar figuras de Buda que miran en dos direcciones, al este y al oeste. El lugar es realmente impactante por lo grande y por sus hermosas columnas decoradas en colores contrastantes, como ser el dorado, el rojo y el azul. En este templo también se destaca el Gran Chedi dorado de 48 metros, en cuyo interior se encuentran supuestamente reliquias de Buda. Y la curiosa zona de chedis blancos más pequeños, que es un cementerio real que alberga la ceniza de numerosas generaciones de reyes y gobernadores de Chiang Mai. Continuando y perdido por las coloridas y artísticas calles llenas de grafitis de Chiang Mai, llego a uno de mis templos favoritos en esta ciudad, y este es conocido como Wat Sri Supan, o más bien conocido como el Templo de Plata. El Wat Sri Supan o Templo de Plata es un monasterio budista ubicado en la parte sur del casco antiguo de Chiang Mai. El Templo de Plata fue construido a principios del siglo XV. Aunque nada tiene que ver con el que podemos encontrar hoy en día, por algún motivo es poco frecuentado por los turistas, pero resulta que es uno de los templos más bonitos de la ciudad y único en todo Tailandia. Este es un templo de los menos tradicionales porque tiene una estructura original cuyo estilo arquitectónico se basa prácticamente en la plata. Los chedis y otros edificios importantes del templo están construidos con este metal brillante que simboliza la pureza, mientras que algunos otros elementos están enchapados en oro. En sus inicios se trataba de un templo más de esta ciudad, pero en los alrededores se encuentra hasta hoy día el mercado nocturno del sábado, famoso por ser lugar donde los artesanos orfebres de La Plata venden sus obras de arte. Por este motivo se instaló en este templo la Escuela Taller de Maestros Artesanos de La Plata. Con el transcurso de los años, para el aprendizaje de los alumnos se fueron creando obras de arte en plata, aluminio y níquel que se usaron para decorar el templo. Hoy día el templo ya está totalmente cubierto por estas obras de arte, por lo que pasó a llamarse el Templo de Plata de Chiang Mai. El templo representaría metafóricamente una embarcación la cual flota sobre el océano cósmico del infinito, siendo representado por los azulejos azules del piso, el cual está llevando a Buda a su morada celestial.
mientras que en la entrada podemos ver dos criaturas mitológicas tailandesas, parte humanas y parte animal, que cuidan la entrada celestial del templo, donde en su interior se encuentra una imagen de Buda sentado meditando, la cual está completamente hecha en oro. Una cosa que deben tener en cuenta al visitar este lugar es que la creencia lana no permite que las mujeres entren a este lugar sagrado. Unos dicen que es por la energía del lugar y otros porque, según la leyenda, este templo era venerado por los guerreros y por lo tanto no podría haber sangre en el interior, y por ello las mujeres no podrían entrar debido al ciclo menstrual. Aún así, no debe faltar en tu itinerario si visitas esta ciudad, ya que por fuera es una maravilla y no es muy grande, por lo que si eres mujer, con tan solo asomarte un poco puedes hacerte una idea de su belleza en el interior. Una cosa que debemos entender al visitar este país es que la mayoría de los tailandeses son budistas y para ellos el budismo es mucho más que una religión, es una filosofía de vida. Un señor fuera del templo me enseña que hay que golpear 3 veces el gong y que hay que encender incienso para limpiar y purificar el alma. Porque cuando el humo y el aroma se extiende, también lo hacen las buenas intenciones, y es así como estos buenos pensamientos fluyen y pueden llegar a todo el mundo y subir hasta el cielo. Otras cosas que no puedes perderte al visitar Chiang Mai son el santuario Elephant Nature Park, el Wat Phra Singh con su impresionante chedi de oro y el festival Loy Krathong, el festival de linternas de noviembre. Pero como yo les había contado antes, yo llego a este lugar a conocer el Templo Dorado de las Montañas, así que me levanto temprano y consigo una moto para poder llegar así al Parque Nacional Doi Suthep. Por el camino puedes visitar cascadas y hacer trekking por la montaña o visitar los diferentes grupos étnicos del norte. Ya en la entrada, sus 309 escalones pondrán a prueba tu estado físico, pero créanme que vale la pena llegar a la cima. Según una antigua leyenda tailandesa, en el siglo XIV un monje encontró un hueso del hombro de Buda. Los rumores de que la reliquia sagrada poseía poderes mágicos pronto se extendieron y llegaron a los oídos de un rey del norte. El monje fue llamado y viajó hacia el reino para ofrecer la reliquia, la cual se partió en dos al llegar. El rey colocó entonces el fragmento más grande del hueso en la espalda de un elefante blanco sagrado y lo liberó en la selva. El animal subió a lo alto de la montaña Doi Suthep y exhausto bramó 3 veces antes de caer muerto. El rey lo interpretó como una señal y mandó a construir el templo en el lugar justo donde el elefante blanco, símbolo de Tailandia, había muerto. Gracias a esta historia, este lugar hoy día se convirtió en un punto de peregrinación para muchos devotos, como también uno de los templos más venerados por todo el pueblo tailandés. Y con estas hermosas imágenes me despido de ustedes. Hasta la próxima, donde visitaremos otro maravilloso lugar del norte de Tailandia.
Bueno viajeros, esto ha sido todo por hoy, espero les haya gustado el episodio. Si es así, recuerden de dejarme un like como también de activar la campanita para que YouTube les avise cuando yo suba un nuevo video. Otra cosa que pueden hacer es dejarme sus comentarios y yo les responderé a la brevedad posible. Y lo más importante es que se suscriban al canal. Espero verlos muy pronto, así juntos seguiremos recorriendo este fascinante mundo sin fronteras.